Un padre soltero y pobre encontró a un anciano golpeado afuera de su garaje y se sorprendió al descubrir que ambos eran herederos de un imperio petrolero. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. El sonido era débil, demasiado débil para el viento aullante que sacudía el revestimiento de chapa ondulada del garaje, pero Lucas Brenner se quedó paralizado al oírlo. Volvió a oírse, un gemido bajo, apagado pero humano. Estaba deslizando el pesado candado por el pestillo de la puerta del garaje, listo para subir las escaleras, donde su hijo probablemente ya dormía, cuando el ruido rompió la noche. Lucas se enderezó lentamente, con los ojos entrecerrados hacia el estrecho callejón junto al edificio. El callejón era una franja de oscuridad entre su garaje y una ferretería abandonada, con el pavimento agrietado medio enterrado entre las hojas arrastradas por el viento. Lo primero que pensó fue que era un perro callejero rebuscando en los cubos de basura. En Copper Ridge abundaban. Pero el gemido no era el de un animal. Era doloroso, arrastrado, como alguien que intentaba hablar con los dientes apretados. El aliento de Lucas se condensaba en el aire gélido mientras caminaba hacia la fuente, sus botas crujiendo sobre la grava esparcida. El tenue resplandor de la farola al final del callejón apenas alcanzaba los primeros metros, dejando el resto envuelto en sombras. Al acercarse, el viento cambió de dirección, trayendo consigo un fuerte olor a algo metálico. Sangre. Se detuvo justo antes de la oscuridad más profunda y entrecerró los ojos. Una figura yacía desplomada contra la pared de ladrillos, medio oculta por un cubo de basura volcado. ¿Hola? Swin llamó Lucas en voz baja pero urgente. La figura se movió. Una cabeza se levantó ligeramente, y la tenue luz iluminó las profundas arrugas del rostro de un anciano. Su piel estaba pálida bajo vetas de sangre seca, su ojo derecho estaba hinchado y cerrado. Le faltaba un zapato, el otro apenas se le ajustaba al pie. Su abrigo estaba roto por el hombro, dejando al descubierto una camisa manchada de un color más oscuro que el original de la tela. Lucas se agachó. El frío penetrante le atravesaba las rodillas del pantalón de trabajo. ¿Me oyes? Los labios del hombre se movieron, agrietados y temblorosos. Una voz áspera surgió, palabras tan débiles que Lucas tuvo que inclinarse para captarlas. «La bóveda. ¿Qué bóveda?» Zrenia, preguntó Lucas intentando mantener la voz firme. La mano del hombre, temblando violentamente, se levantó lo justo para revelar una llave pesada y oxidada presionada en su palma. Tenía los nudillos en carne viva, y su agarre parecía ser lo único que impedía que la llave se cayera. Lucas dudó. En Copper Ridge, los problemas solían perseguir a la gente que se encontraba sangrando en los callejones a medianoche. Lo sensato era llamar a la oficina del sheriff, pero sabía que ese tipo de ayuda a menudo conllevaba más preguntas y consecuencias que respuestas. Y este hombre no parecía tener tiempo para esperar los procedimientos oficiales. «De acuerdo, espera», dijo Lucas en voz baja. Le quitó la llave de las manos al hombre, sintiendo su frío peso antes de guardarla en el bolsillo de su chaqueta para resguardarla. Luego, preparándose, le pasó un brazo por debajo de los hombros y lo levantó. El anciano era más ligero de lo que Lucas esperaba, todo huesos frágiles y peso flácido, pero cada paso de regreso al garaje se sentía más pesado. El viento traía sonidos lejanos, un motor al ralentí demasiado tiempo, el leve zumbido de neumáticos sobre el asfalto, el tipo de sonidos que solo se perciben cuando se está atento a posibles problemas. Dentro del garaje, Lucas cerró la puerta de una patada con el talón y lo ayudó a sentarse en el sofá desgastado de la pequeña sala de descanso. Mantuvo la luz del techo tenue, para no llamar la atención de nadie que pasara por afuera. Un botiquín de primeros auxilios destartalado estaba en el estante junto al fregadero, y Lucas rebuscó en él, sacando toallitas antisépticas, gasas y un trapo limpio. El hombre gimió cuando Lucas le limpió la herida en la frente. «Tranquilo», murmuró Lucas. «Estás a salvo por ahora». Lo oyera o no el desconocido, inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, respirando superficialmente, pero con la suficiente regularidad como para aliviar a Lucas. Mientras el hombre descansaba, Lucas vio el abrigo sobre el brazo del sofá. Era de tela fina, demasiado fina para la mayoría de la gente de por aquí. Al recogerlo para colgarlo sobre una silla, rozó con la mano algo cosido en el forro. Curioso, le dio la vuelta y encontró un parche,
un emblema plateado con la forma de dos pozos petrolíferos cruzados, con las palabras Arvendale Holdings grabadas debajo. La costura era precisa, casi ceremonial, el tipo de detalle propio de la antigua fortuna y el poder. Lucas frunció el ceño. Nunca había oído hablar de Arve. El aire entre ellos se sentía más denso. Lucas miró la puerta para asegurarse de que seguía cerrada. «Y esta gente, tu familia, lo quiere para sí». «Matarían por ello», dijo Walter con franqueza. «Ya lo intentaron». Lucas pensó en Ellie, que dormía arriba. Intentó concentrarse en los hechos, no en la inquietud que le aquejaba. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque me salvaste», dijo Walter, inclinándose hacia adelante a pesar del dolor que le causaba. «Y no pediste nada a cambio. Eso es raro. Ese es el tipo de hombre en el que puedo confiar». Lucas no estaba seguro de si era un cumplido o una trampa. «¿Qué quieres exactamente de mí?» «Arvendale Holdings». Pero la artesanía del emblema le indicó que no era de ningún club local. Este era el tipo de cosa que significaba algo para la gente correcta o incorrecta. Un escalofrío le recorrió la espalda y no era de frío. Miró hacia la ventana, descorriendo la cortina lo justo para ver la calle vacía. Por un instante, no hubo nada. Entonces, una figura se movió. Grande, elegante, deliberada. Una camioneta negra pasó sigilosamente junto al garaje. Sus ventanas tintadas reflejaban el tenue resplandor de las farolas. Se movía demasiado despacio para ser despreocupada, deteniéndose lo justo para que quienquiera que estuviera dentro pudiera echar un vistazo. El motor ronroneaba como un gato esperando su momento. Lucas apretó la cortina con más fuerza. La dejó caer de nuevo en su lugar y se apartó de la ventana, con la mente repentinamente llena de posibilidades que no quería afrontar. Miró al hombre inconsciente en su sofá, luego a la llave oxidada en su bolsillo. Algo en la forma en que la camioneta se detenía lo dejaba claro. No se trataba de una paliza al azar, y la bóveda de la que el hombre había susurrado no era solo una caja fuerte olvidada. La sensación en el estómago de Lucas era inconfundible. Fuera lo que fuese con lo que se había topado esta noche, era grave, peligroso, y aún no había terminado. Afuera, una camioneta negra pasó lentamente. Sus ventanas tintadas reflejaban las luces del garaje, indicando que la noche estaba lejos de terminar. Lucas oyó una tos áspera antes de ver movimiento. El anciano se removió en el sofá, con los párpados entreabiertos ante la tenue luz. Su respiración era irregular, como si cada inhalación luchara contra un peso invisible en su pecho. Lucas dejó a un lado el trapo que había estado usando para limpiar una llave inglesa y se acercó, observando cómo los ojos del hombre se adaptaban al entorno desconocido. «Estás despierto», dijo Lucas en voz baja para que no se oyera arriba, donde Ellie dormía. La mirada del hombre recorrió la sala de descanso, observando las herramientas, la taza de café medio vacía en la encimera, la puerta cerrada que daba al garaje. Su voz era grave cuando habló. «¿Dónde estoy?» «Mi garaje, Copper Ridge», respondió Lucas apoyando un hombro contra la pared. «Estabas en muy mal estado cuando te encontré afuera. Alguien te dio una buena paliza». El hombre esbozó una leve sonrisa sin humor. «Alguien, sí, familia de hecho». Hizo una mueca, llevándose una mano instintivamente a las costillas. «Me llamo Walter Draycott». Lucas frunció el ceño. «No me suena». «No me suena. Mi nombre no ha significado mucho en público durante décadas, pero antes sí. Mi familia. Una vez construimos un imperio, petróleo, Arvendale Holdings». Su tono se agudizó ligeramente, como para comprobar si Lucas reconocía el nombre. Lucas pensó en el emblema plateado que había encontrado cosido en el forro del abrigo del hombre. «Vi el escudo en tu chaqueta», admitió. «2 taladros cruzados. Costuras elegantes. Así que me estás diciendo que eres... ¿qué? ¿El último de ese imperio?» «No el último. Uno de los últimos», dijo Walter con la voz un poco más fuerte. «Pero los demás no son la clase de hombres con los que compartirías mesa. Son los que me hicieron arrastrarme por los callejones esta noche». Lucas se cruzó de brazos, con un escepticismo evidente en su postura. «¿Esperas que crea que te ganaron por el dinero del petróleo?» «No por dinero», corrigió Walter, con la mirada fija en Lucas. «Poder.
Existe un fideicomiso, oculto, enterrado en registros privados tan profundos que ni la mayoría de los bancos podrían encontrarlo. Dentro hay títulos de propiedad, mapas y códigos de acceso a yacimientos petrolíferos inactivos que valen miles de millones. Yacimientos que el mundo ha olvidado, pero los derechos sobre la tierra siguen vigentes. Quien los posea puede resucitar el imperio. Walter metió la mano en el bolsillo de su abrigo y con un movimiento lento y deliberado sacó la pesada llave oxidada que Lucas le había quitado antes. La puso de nuevo en la palma de Lucas. Esta es una de las 3 llaves de la cámara de seguridad del fideicomiso. Sin las 3, no se puede abrir. Las otras 2 están con hombres que se han escondido. Gerald Pike y Cyrus Vale. Ambos han recibido amenazas, o incluso peores. Si intento llegar hasta ellos solo, no lo lograré. Pero con tu ayuda... Lucas miró la llave, sintiendo su frío peso. Su instinto le gritaba que se la devolviera, que dejara ir a Walter y cerrara la puerta con llave. «Tengo un niño arriba», dijo finalmente. «No lo pongo en peligro». «Precisamente por eso deberías ayudarme», respondió Walter con voz apremiante. «Estos hombres te vieron traerme. Saben que me has hablado. Si no pueden llegar a mí, vendrán por ti, por tu hijo, para hacerte hablar». La sala pareció encogerse ante esas palabras. Lucas guardó silencio un buen rato, con la mandíbula apretada. Podría irse, pero la advertencia de Walter sonaba demasiado cercana a la verdad. Copper Ridge no era un lugar por donde hombres en camionetas negras pasaran sin rumbo. «¿Cuál es el plan?», preguntó Lucas por fin. Walter exhaló lentamente, dejando escapar algo de tensión. «Primero llegamos a Gerald Pike. Es un ermitaño. Vive en lo profundo del bosque al oeste de aquí. Si logramos llegar a él antes que ellos, tendremos 2 llaves. Eso nos da ventaja. Luego, dudó, como si decidiera cuánto compartir. Luego encontramos la tercera». Lucas asintió a regañadientes, ya pensando en la ruta. Tendría que evitar las carreteras principales, mantener la camioneta fuera de la vista. Conocía cada callejón y vía de servicio de esta parte del estado. Afuera, en algún lugar de la noche, el ronroneo de un motor llegó a sus oídos. Era constante, pausado, pero no se desvanecía como un coche que pasa. Los ojos de Walter se dirigieron a la ventana. «Ya están mirando», murmuró Walter. Lucas se acercó a la cortina, descorriéndola lo justo para confirmar. Una camioneta negra estaba a 2 cuadras de distancia, estacionada bajo una farola apagada, con las luces apagadas. Incluso a esa distancia, podía percibir la paciencia de los ocupantes, la forma en que los depredadores esperan a que sus presas se alejen demasiado de su escondite. Dejó que la cortina volviera a su lugar. Su mente ya estaba cambiando al ritmo cuidadoso y deliberado de un hombre que planea sobrevivir. Esto no iba a ser un trabajo, iba a ser una guerra de centímetros. La camioneta negra ya no solo está dando vueltas, está estacionada a 2 cuadras de distancia, con el motor al ralentí, observando. El motor de la camioneta rugía en el frío del amanecer, y el escape levantaba nubes pálidas mientras Lucas conducía por el estrecho camino de tierra. El cielo era de un gris pizarra opaco, prometiéndole un día frío, y los pinos a ambos lados se inclinaban hacia adentro, haciendo que el camino pareciera un túnel. Eli iba en el asiento del copiloto, abrigado con un abrigo 2 tallas más grande, frotándose las manos para entrar en calor. Walter iba atrás, recostado contra la ventanilla, con el rostro pálido en la penumbra, los ojos entrecerrados pero lo suficientemente atento como para mirar por el retrovisor. El plan parecía sencillo al salir del garaje: encontrar a Gerald Pike antes que nadie. Pero el instinto de Lucas le decía que nada de esto iba a ser sencillo. Esa sensación se agudizó al captar un leve destello en el retrovisor. Un vehículo, muy atrás en la carretera, pegado a la línea de árboles. Demasiado lejos para distinguir los detalles, pero la forma en que mantenía la distancia activó todas las alarmas en su mente. Lucas no le dijo nada a Eli, simplemente apretó el volante y tomó la siguiente bifurcación a la derecha, un giro que conducía a una vía de servicio apenas señalizada. El camino estaba lleno de baches y ramas caídas, lo que lo obligó a reducir la velocidad lo justo para no dañar la suspensión. Walter se enderezó en voz baja. «¿Viste algo?» «Tal vez», respondió Lucas con la vista fija en el camino. «O tal vez solo conduzco como un hombre que no quiere ser encontrado».
La vía de servicio atravesaba un tramo de monte bajo antes de unirse a otro camino de tierra. Lucas tomó otra curva cerrada sin poner el intermitente, y luego se dirigió hacia el contorno de una cantera abandonada que conocía de su juventud. La zona era un laberinto de montículos de grava y cintas transportadoras oxidadas, perfecto para romper la cola. Apagó los faros un momento, dejando que las llantas del camión crujieran sobre la grava mientras serpenteaba entre la maquinaria vieja. Cuando salió al otro lado, el retrovisor no mostraba nada más que la carretera vacía. «Los perdí», dijo Lucas, aunque su tono no transmitía alivio. Siguieron adelante, siguiendo caminos sinuosos, hasta que el bosque se espesó y las sombras se hicieron más profundas. Era casi mediodía cuando llegaron a la cabaña de Pike, una pequeña y desgastada estructura enclavada entre imponentes pinos. Los escalones cubiertos de nieve crujieron bajo las botas de Lucas al acercarse al porche. La puerta estaba entreabierta. Sus bisagras gemían con el viento. Dentro, el aire era frío, con un ligero olor a humo de leña mezclado con algo metálico. Había papeles esparcidos por el suelo, una silla volcada y una estantería parcialmente volcada. El rostro de Walter se endureció. «Han estado aquí». Un sonido llegó desde la trastienda, un movimiento cauteloso, seguido del clic de algo metálico. Lucas se quedó paralizado, levantando una mano para indicarle a Walter que se quedara quieto. «¿Gerald Pike?» «Srenia. No estamos aquí para hacerte daño». Desde la puerta, un hombre enjuto de unos 50 y tantos apareció, apuntando a Lucas con una escopeta de 2 cañones al pecho. Su mirada se movió rápidamente entre Lucas y Walter antes de posarse en el hombre mayor. «Se supone que estás muerto». «Todavía no», respondió Walter con gravedad, «y necesito tu ayuda». Pike bajó el arma un poco, pero no se relajó. «La ayuda ha escaseado por aquí. Vinieron anoche, 3 de ellos. Destrozaron todo buscándome. Me escabullí por el bosque». Lucas observó el desorden que los rodeaba. «Volverán». Pike lo observó un buen rato. Luego metió la mano en un cajón y sacó una pequeña llave de hierro con cadena. Se la lanzó a Walter. «La segunda llave. La he conservado durante 30 años y mentiría si dijera que no me alegra verla desaparecer». Walter cerró los dedos alrededor de él, pero las siguientes palabras de Pike interrumpieron el momento. «El tercero es con Cyrus Vale, y Vale no es de los que confían en un mapa, y mucho menos en una fortuna». Los hombros de Walter se tensaron. «Nos ocuparemos de Vale cuando lleguemos a él». Lucas estaba a punto de sugerir que se movieran cuando el primer disparo rompió el silencio. Una bala atravesó la pared de la cabaña, astillando la madera a pocos centímetros de la cabeza de Pike. Walter se agachó, agarrándose el costado mientras Lucas se abalanzaba hacia la ventana más cercana. Unas siluetas se movían entre los árboles, figuras oscuras que se acercaban rápidamente. «Nos encontraron», murmuró Lucas. Pike dejó caer la escopeta sobre la mesa y cogió una vieja lámpara de aceite del estante. «Podemos usar esto», dijo, girando la mecha hasta que la llama creció. «El humo nos cubrirá». Lucas lo entendió al instante. Arrancó una manta del sofá, la sostuvo sobre la lámpara hasta que ardió, y luego la arrojó hacia la puerta. Un humo denso y acre comenzó a llenar la habitación, enroscándose hacia el techo y derramándose hacia el aire frío del exterior. «¡Por atrás! ¡Srenia!», gritó Lucas. Se deslizaron por la puerta trasera hacia el bosque, agachándose mientras el viento arrastraba el humo entre los árboles. Se oyeron más disparos, pero los atacantes disparaban a ciegas, con la puntería interrumpida por la neblina cambiante. Lucas los guió en un amplio arco, alejándose de la cabaña, usando troncos caídos y maleza densa para protegerse. Para cuando llegaron al límite del bosque, los disparos habían cesado. La camioneta estaba aparcada a poca distancia y se subieron sin dudarlo. Lucas condujo a toda velocidad, alejando los kilómetros de la cabaña de Pike. Ya había anochecido cuando encontraron una gasolinera abandonada a las afueras de un pequeño pueblo. El techo se hundía en algunos puntos y el polvo cubría los mostradores del interior, pero era un refugio. No encendieron fuego, solo usaban una pequeña linterna de pilas. Eli, cansado pero inquieto, se acurrucó en su abrigo cerca de la pared del fondo. Walter se sentó frente a Pike y los dos hablaron en voz baja. Lucas, sentado en el suelo frío,
cerró los ojos un instante, dejando que el zumbido constante de la linterna llenara el silencio. No oyó a Ellie moverse hasta que el chico ya estaba medio despierto, con la mirada fija en los dos hombres mayores. «Te digo», la voz de Walter llegó suavemente, «que el apellido Brenner está vinculado a Arvendale de maneras que él desconoce. Si lo que he descubierto es cierto, Lucas podría tener derecho a reclamarlo él mismo». Pike frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué no se lo decimos?» «Porque nos mantiene vivos», dijo Walter. «En cuanto empieza a pensar en la herencia, cambia de opinión. No podemos permitirnos eso ahora». Ellie no se movió, no habló, simplemente dejó que las palabras penetraran en su mente mientras las sombras se movían en la pared. Esta revelación lo cambia todo, pero Walter prefiere no decírselo a Lucas todavía, por temor a que lo distraiga de mantenerlos con vida. Las llantas del camión crujieron sobre el asfalto roto mientras Lucas se adentraba en los restos de un distrito industrial. Chimeneas oxidadas se alzaban en el cielo gris como dedos arañando las nubes, y el aire olía ligeramente a aceite y lluvia. Las calles estaban silenciosas, bordeadas de edificios ahuecados cuyas ventanas se habían roto hacía tiempo. Walter estaba sentado en el asiento del copiloto, respirando con dificultad, pero con una mano cerca del bolsillo interior de su abrigo. Ellie estaba en el asiento trasero, observando cada sombra como si algo pudiera emerger de ella en cualquier momento. Lucas redujo la velocidad del camión al aparecer el almacén. Una enorme estructura de metal corrugado con pintura roja descolorida y puertas de acero reforzadas con cadena. El tenue destello de movimiento cerca de una de las ventanas superiores le indicó a Lucas que los estaban vigilando. Se detuvo a 6 metros de la entrada y apagó el motor. Las puertas de acero se abrieron justo lo suficiente para que un solo hombre pasara. Cyrus Vale era alto pero fibroso. Vestía un abrigo de cuero desgastado y botas de trabajo, con la mandíbula sin afeitar apretada por la sospecha. En sus manos llevaba una escopeta de corredera, sin apuntar, pero lista. Su mirada se movió entre Lucas y Walter antes de posarse en Lucas. «Estás en mi propiedad», dijo Cyrus rotundamente, con la voz baja pero afilada. «Estamos aquí por una razón», respondió Walter, dando un paso al frente a pesar de la tensión en el aire. «Necesitamos la tercera llave. Sabes que abre». Cyrus soltó una risa breve y sin humor. «Sé que vale más de lo que cualquiera de ustedes puede pagar. ¿Por qué debería confiar en ti?» Lucas lo miró fijamente. «Porque no vivirás lo suficiente para gastarla si la gente que nos persigue te encuentra primero». Eso hizo que la mandíbula de Ciro se tensara aún más. Su mirada se dirigió hacia el camino que tenían detrás, y por un instante, Lucas vio que el cálculo reemplazaba a la sospecha. Pero antes de que pudiera llegar ninguna respuesta, un eco agudo resonó por el distrito, el sonido de motores acelerando, múltiples vehículos acercándose rápidamente. Cyrus giró la cabeza de golpe hacia el sonido. «¿Los trajiste aquí?» «Nos han estado siguiendo desde Pike», dijo Lucas, ya dirigiéndose a la puerta del almacén. «Podemos discutir más tarde o podemos sobrevivir ahora». La decisión estaba tomada por ellos cuando las primeras balas atravesaron el revestimiento metálico. Cyrus maldijo en voz baja, abrió la puerta de par en par y les hizo señas para que entraran. «¡Muévanse!». El interior del almacén estaba abarrotado de maquinaria vieja, cajas de chatarra y montones de engranajes oxidados. Arriba la luz se filtraba a través de los paneles del techo que habían sido forzados con el paso de los años. Los ojos de Lucas escudriñaron el espacio rápidamente, mapeando las salidas y notando las pesadas cadenas que podían cubrir las puertas interiores. Las botas de los atacantes golpearon contra el pavimento agrietado del exterior, seguidas por el ruido de las armas. Lucas se agachó tras un banco de trabajo, mientras su mente ya estaba construyendo una defensa. Vio un bloque de motor colgando de una cadena, un contenedor de clavos oxidados y un rollo de alambre grueso, suficiente para improvisar algunas trampas. «Walter, Ellie, agáchense y manténganse alejados». «Srenia», gritó Lucas. Trabajó con rapidez, enrollando alambre alrededor de las vigas de soporte para crear obstáculos cerca de las puertas. Esparció clavos por la entrada lateral en sombras, luego colocó el bloque de motor sobre la entrada principal, anudando la cuerda de liberación para que cayera en el momento justo. El primer atacante abrió la puerta lateral de una patada y cargó contra ella, solo para tropezar con el alambre y estrellarse contra el suelo.
Otro pisó los clavos, aullando al caer hacia atrás. Lucas no se detuvo. Corrió hacia la puerta principal y tiró de la cuerda. El pesado bloque del motor se desplomó, impactando contra el atacante principal con un impacto espantoso que derribó a otros dos. Cyrus, ahora completamente involucrado en la pelea, disparó 2 tiros rápidos hacia la puerta, obligando al resto a dispersarse. «No está mal», dijo entrecortadamente, mirando a Lucas con algo parecido al respeto. «Llaves», le recordó Lucas con voz aguda. Cyrus dudó solo un momento antes de meter la mano en una taquilla metálica y sacar una pequeña llave de hierro idéntica a las demás. La puso en la palma de Lucas. «Si esto sale mal, no la recibiste de mí». No se detuvieron. Mientras los atacantes se reagrupaban afuera, Lucas, Walter, Ellie y Cyrus salieron disparados por la puerta trasera, desapareciendo entre los callejones desolados del pueblo fantasma. El viento traía el eco de los gritos tras ellos, pero las calles serpenteaban lo suficiente como para interrumpir la persecución. Horas después, bajo la tenue luz del atardecer, llegaron a la refinería desmantelada. El lugar se alzaba como una fortaleza olvidada. Enormes tanques de almacenamiento, escaleras oxidadas y tuberías que se entrecruzaban sobre sus cabezas. Lucas los condujo hacia un estrecho túnel de mantenimiento, medio oculto tras una valla derrumbada. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y un ligero olor a metal. Descendieron más profundamente hasta que el túnel se ensanchó en una cámara de hormigón. Al fondo había una puerta reforzada con 3 cerraduras, cada una grabada con el mismo patrón intrincado. Walter le entregó a Lucas la primera llave, la de Pike, y luego colocó la suya en la segunda cerradura. Cyrus se adelantó para colocar la tercera. Con un fuerte y chirriante clic, la puerta se abrió de golpe. La habitación estaba en penumbra, llena de cajas de madera apiladas hasta la cintura. Lucas abrió una y reveló libros de contabilidad cuidadosamente encuadernados, sobres gruesos con documentos y escrituras desgastadas a nombre de Arvendale. Un armario de acero en la esquina contenía montones de códigos de acceso y certificados de transferencia. Walter se acercó a él. «Aquí está, el verdadero corazón de la fortuna, y deberías saber que la familia Brenner se asoció con Arvendale, décadas antes de todo esto. Eso te convierte en coheredero legítimo. Quiero que tengas una parte». Lucas miró fijamente las cajas, mientras el peso de las palabras de Walter se asentaba en él. «Ni siquiera sé qué decir». «Puedes decirlo más tarde», respondió Walter. «Ahora mismo». Un ruido metálico sordo resonó por el túnel, seguido del inconfundible sonido de la puerta exterior al ser forzada. Cyrus abrió mucho los ojos. «Están aquí». Lucas examinó las tuberías que tenía sobre la cabeza. Muchas seguían conectadas al viejo sistema de vapor de la refinería. Rápidamente se formó un plan. «Pónganse detrás de las cajas y agáchense». Se subió a una plataforma de válvulas oxidada y giró la rueda hasta que chirrió. El vapor silbaba de las tuberías, llenando los túneles inferiores con una densa y cegadora nube. Los gritos de los atacantes se convirtieron en toses y confusión. La presión aumentó hasta que Lucas abrió la válvula principal, inundando el acceso con un calor abrasador que hizo retroceder a los atacantes sin disparar un solo tiro. El sonido de pasos que se alejaban se desvaneció en la distancia. Lucas exhaló lentamente. La adrenalina finalmente disminuyó. Días después, la refinería volvió a estar en silencio. En una pequeña y deteriorada oficina sobre la cámara, Walter y Lucas firmaron los documentos que formalizaban su sociedad. La riqueza se dividiría, pero lo más importante, habían acordado usar parte de ella para reconstruir Copper Ridge, sus tiendas cerradas, sus calles desgastadas, su orgullo destrozado. Ellie observaba a su padre desde la puerta, con las manos metidas en los bolsillos. Había una firmeza en la mirada de Lucas que no había visto antes, una orientación que iba más allá de la supervivencia. Sabía que ya no estaban sobreviviendo. Pero más que eso, sabía que la noche en que su padre encontró a un anciano golpeado fuera de su garaje sería el momento en que sus vidas cambiarían para siempre. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Explora temas como el destino inesperado, los secretos familiares ocultos y el poderoso vínculo que puede surgir de circunstancias compartidas. Esta narrativa busca destacar el valor de la compasión, la imprevisibilidad del destino y el verdadero significado de la familia.